Muy buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de geometría el tema que corresponde a ángulos. Bueno, para ello vamos a recordar un poquito los ángulos con una serie de preguntas, a ver, para que ustedes respondan, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Observemos, recordemos un poquito. A ver, ¿qué ángulo es el que estamos viendo a continuación? ¿Será un ángulo agudo, un ángulo obtuso o un ángulo llano? Dígame, Haris. Un ángulo llano, profesor, ¿Y qué característica tiene un ángulo llano, Haris? que es la mitad de una circunferencia. Ahí está. ¿Y cuánto mide un ángulo llano? La circunferencia mide 360 grados, por lo tanto, el ángulo llano mediría 180 grados. Muy bien. Entonces, este es un ángulo llano que mide 180 grados. Perfecto, muy bien. Gracias, Haris. Continuamos entonces. A ver, observemos ahí. ¿Qué ángulo es? A ver, Ángela. Es el ángulo recto, Muy bien. ¿Por qué es un ángulo recto? ¿Qué característica debe tener un porque, ángulo recto? porque mide 90 grados, teacher. Ajá, un ángulo recto mide 90 grados. Perfecto. Listo, muy bien. Sigamos entonces. A ver, ¿qué clase de ángulo será el siguiente, Sergio? Es un ángulo obtuso, ¿Qué característica debe tener un ángulo obtuso? que mide más de 90 grados. Solamente más que 90 grados puede ser también, Sí, bueno, pues, puede 2700 medir. también puede ser. Sí. ¿Qué más? A ver, También que mide desde 0 grados hasta a ver, 180. observa. Está bien lo que me has dicho. Mide más de 90 grados. Ya está, ahí empezamos bien. Pero tiene que medir menos que 180. ahora sí. Entonces dime, ¿qué clase de ángulo es? Obtuso, Muy bien. ¿Y un ángulo obtuso mide? más de 90 grados. ¿Y menos que? 180. Perfecto, ahí está. Ahora sí quedó clarito para todos. Muy bien, sigamos. A ver, Laura, ¿qué clase de ángulo Sí, es el que profesor. Laura, buenos días. Buenos días, profesora. Es un ángulo agudo. Muy bien, ¿qué característica tiene un ángulo agudo? Mide menos de 90 grados, ¿Y más que? más de 0 grados, Perfecto, muy bien. Entonces, es un ángulo agudo, ¿por qué? porque mide menos de 90 grados, pero más de 0 grados. Perfecto, muy bien. Está entre 0 y 90 grados. Es un ángulo agudo. Perfecto, bien. Entonces nosotros hemos recordado un poquito cómo son las clases de ángulos. ¿De acuerdo? Ahora sí, estudiantes, nos vamos a nuestro libro a la página 2. Muy bien, era importante recordar los ángulos que hemos visto hace un instante. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación es la clasificación de los ángulos. Y vamos a ver algunas propiedades con respecto a los ángulos. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos en la página 12 de nuestro libro, y vamos a seguir preguntando porque ustedes son los que hacen la clase. Yo nomás los guío. Bien, listo, a ver qué pasa ahí. Listo, vamos a ver. Ahora sí, vamos a la primera parte del ejercicio. Y vamos a ir preguntando, ¿ah? Vamos a ir preguntando. En el ejercicio número 1 dice, relaciona cada ángulo con su denominación. Y para ello voy a preguntar, a ver, a ver, vamos a ver la lista. Mayra Alvarado, sí, tenías hace un instante la manito levantada. Mayra Alvarado, ¿cómo estás, Mayra? Bien, teacher. Bien, muy bien. A ver, y acá cualquiera puedo preguntar. ¿Ah? Hemos recordado hace un instante con las clases de ángulos, algunas clases de ángulos, ¿sí? A ver, dígame, el ángulo AOB que ves en el ejercicio número 1, ¿qué clase de ángulo es? Un ángulo llano. Un ángulo llano. ¿Qué característica tiene un ángulo llano?
de que es la mitad de la circunferencia, ¿Y cuánto es la mitad de la circunferencia? ¿Cuánto mide un 180 ángulo llano? grados. 180 grados. Un ángulo llano mide 180 grados. Gracias, Mayra. Sigamos. A ver. Hace un instante vimos las clases de ángulos y ahora la pregunta es para Micaela. Teacher, ¿me escucha bien? Sí, te escucho perfecto, Micaela. Observa las clases de ángulos. Mira el ángulo de color, el ángulo P o Q. ¿Qué clase de ángulo será el ángulo P o Q? Obtuso. Obtuso, muy bien. ¿Y cuándo un ángulo se dice que es obtuso? Cuando es mayor de 90 grados, pero menor que 180. Perfecto, muy bien. Listo. Sigamos avanzando ahí con los demás compañeros. A ver, vamos a ver. Estéfano. ¿Me escucha, profesor? Claro, Estéfano, ¿cómo estás? Bien, es que no podía ni ingresar por mi internet. Oh, mira, a veces sucede esos inconvenientes. A ver, quiero que observes ahora, Estéfano, el ángulo MON, que mide 90 grados. ¿Qué clase de ángulo es? Obtuso. El que mide 90 grados. El ángulo MON, que tiene Agudo. que tiene un cuadradito. Ah, recto. Ah, tienes que observar bien. Si No tú me di ves cuenta, un profesor. ángulo que mide 90 grados o en la imagen ves un cuadradito, ya ese cuadradito te dice que es 90 grados. ¿Y qué clase de ángulo es? Recto. Muy bien, ese es un ángulo recto. Muy bien. Gracias. Nicolás Zapata. Sí, Nicolás profesor, Zapata. ¿me escucha? Claro, claro, Nicolás. ¿Cómo estás, hijo? ¿Bien? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho muy bien, Nicolás. Bien. Muy bien. A ver, el Ya. último ángulo, el ángulo AOB, ¿qué clase de ángulo es? A ver, profesor. ¿Podría ser un ángulo agudo? Ah, es un ángulo agudo. ¿Pero qué característica tiene un ángulo agudo, Nicolás? Mm, ¿Mide entre qué valores? entre 90 y 180 grados. Observa bien, ¿ah? Observa bien. El que mide entre 0 y 180 grados es el ángulo obtuso. No, profesor, 90 y 180 grados. Claro, el ángulo que mide entre 90 y 180 grados es el ángulo obtuso. Pero el ángulo agudo mide entre qué valores? Profesor, no me acuerdo, ¿yo puedo responder? A ver, Dana, a ver. Creo que es de Vamos a ver. 0 a 90 en grados, profe. A ver, 0 Nicolás grados. me dice entre 0 y 90 grados. ¿Qué me dices, Dana? 0 y 90 Profesor, grados, ¿no, cero profe? no. Entre 0 y 90 grados mide el ángulo agudo. El ángulo agudo mide entre 0 grados y 90 grados. Por eso es muy importante recordar los conceptos que hemos visto al inicio, ¿no? Y es muy importante que lo tengan bien claro ahora que estamos trabajando ángulos. ¿De acuerdo? Muy bien, niños, niñas. Bien, recuerden los conceptos que han estado dando sus compañeros, ¿ah? Recuerden los conceptos que han dado porque ahora vamos a ver algunos conceptos en el ejercicio número 2, que lo tienen que ya estar teniendo claro. Bien, para ello voy a seguir preguntando porque en esta parte pregunto, porque esto ya es conocimiento básico. A ver, siguiente pregunta para Yaret. Yaret,
Yaret, Sí, profesor. ¿cómo estás, Yaret? Bien. Muy bien. A ver, tus compañeros han estado definiendo hace un instante las clases de ángulos. En la número 2 me piden determinar verdadero o falso. A ver, Yaret. Si escribe si la afirmación es verdadera o falsa en cada caso. A ver, caso A. Un ángulo obtuso mide entre 0 grados y 90 grados. ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Es verdadero? Verdadero. Vamos a ver. Vamos a comprar. Yo voy a ¿Puedo comprar. hacer yo la carta de A mi ver, profe? vamos a ver. Vamos a contrastar con otro compañero o compañera. Voy a preguntar siempre a dos por cada uno. ¿Eh? Lo que no conozcas, yo te lo voy a indicar. ¿Sí? Bien. Hay que estar atentos. Les dije bien claro, hay que estar atentos. A ver, Luana hermosa. Luana. Sí, profesor. Buenos días, Luana. Buenos días, profesor. La misma preguntita, Luana. Letra A. Un ángulo obtuso mide entre 0 grados y 90 grados. ¿Será verdadero o será falso para ti, Luana? Es falso. Es falso. ¿Por qué? ¿Cuánto mide un ángulo obtuso? Porque el ángulo obtuso mide entre 90 y 180 grados. Ahí está, esa es la respuesta. Por eso esto es falso. Debemos tener claros los conceptos. Gracias, Yaret, gracias, Luana. Voy a preguntar siempre a dos alumnos. ¿Ah? Lo que ustedes no conozcan, yo te lo voy a indicar. Yo te lo voy a indicar. Por ejemplo, un ángulo que lo hemos visto en 5º grado, pero así rápidamente, y ahora hay que tener bastante cuidado con la resolución de este, es la letra B. Lo voy a explicar para ustedes. De repente alguien lo conoce, pero lo vamos a explicar. Dice, un ángulo convexo mide entre 0 grados y 180 grados. Ahí la respuesta, en este caso, es verdadero. Todo ángulo convexo mide entre 0 grados y 180 grados. Por ejemplo, los ángulos que pueden ser convexos son los ángulos agudos o los ángulos obtusos, ¿no? Porque son ángulos que miden entre 0 y 180 grados. Entonces, recuerden ello, un ángulo convexo mide entre 0 y 180 grados. Bien. Pregunta C, para dos alumnos. ¿Ah? Voy a preguntar a dos alumnos. A ver, Mariana. Profesor, ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días. buenos días. A ver, Mariana. Letra C. Un ángulo recto mide menos de 90 grados. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, me dice Mariana. Vamos a ver. Vamos a comparar con otra respuesta de un compañero o compañera. Salvador Zúñiga. Sí, profe. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, profe. Pregunta C. Un ángulo recto mide menos de 90 grados. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Por qué? porque mide 90 grados. Perfecto, muy bien. Un ángulo recto no mide menos de 90 grados. Un ángulo recto mide 90 grados. Exactamente. Por esa razón es falso. Muy bien. Listo. Ah, hay que justificar. Porque no se trata de decir, es verdadero. Si no es verdadero, entonces es falso, ¿no? No, ahí no hacemos nada. Hay que justificar el porqué. Y eso es lo que tenemos que aprender a justificar. Acá hay otro ángulo. Ya hemos visto hace un instante el ángulo convexo. El ángulo convexo mide entre 0 y 180 grados. Pero acá aparece un nombre nuevo, que es el ángulo cóncavo. ¿Pero qué es el ángulo cóncavo, profesor? Un ángulo cóncavo es aquel ángulo que mide entre 180 grados y 360 grados. O sea, un ángulo cóncavo es mayor que 180, pero menor que 360 grados. Entonces, en esta afirmación es
verdadero. Ese es el ángulo cóncavo. Bien. Preguntamos a dos compañeros más. A estar atento, atenta. ¿Eh? Valentina Cielo. Valentina Cielo. Valentina Cielo. Listo. Si no abre el micrófono, no puedo escuchar tu voz. ¿De acuerdo? Valentina Heredia. Sí, teacher. Buenos días. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Bien? Requete bien. Requete bien. Ahí está. Eso está muy bien. Muy bien, hijita. A ver. Ítem E. Un ángulo agudo mide entre 90 grados y 180 grados. ¿Es verdadero o es falso? Falso, teacher. Falso, vamos a ver. ¿Qué opina ahora César Daniel? César Daniel. César Daniel. No está César Daniel. A ver. Hanna. 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 A ver. Profesor, yo Franco. puedo responder la de Cárdenas. Un instante. Franco, Sí, profe. ¿cómo estás? Bien, profesor. Bien, ahí está. Valentina Heredia me indicó que un ángulo agudo mide entre 0 y 190 y 180 grados, me indicó que es falso. Para ti, ítem E, un ángulo agudo mide entre 90 grados y 180 grados. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Porque mide menos que 90 grados. Ah, porque un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Es decir, debe medir entre 0 y 90 grados. Ah, este es falso. Muy bien, listo, niños, muy bien. Eso es lo que tiene que quedar claro. Debe quedar claro para nosotros al momento de resolver los ejercicios. Tener bien claros los conceptos y las clases de ángulos. Perfecto. Vamos ahora a conocer un concepto nuevo. Un par de conceptos nuevos. ¿Ah? Un par de conceptos nuevos. Bien. Ahora vamos a conocer lo que es el ángulo complementario. A ver, subrayen ahí, subrayen esta expresión. Ángulo complementario, subrayenlo por favor. Y vamos a conocer qué es un ángulo suplementario. Ah, son dos conceptos nuevos, ¿eh? Dos conceptos nuevos. Bien, entonces vamos a empezar por el ángulo complementario. ¿Cuándo se dice que dos ángulos son complementarios? Observa la definición. Observen ahí todos acá. Dos ángulos se dice que son complementarios cuando al sumarlos, ¿cuánto me tienen que dar? 90 grados. Enciérrenlo en un cuadradito ahí. Agarren su regla o en una nubecita. Enciérrenlo ahí. Enciérrenlo con colores. Así es. Dos ángulos se dice que son complementarios cuando al sumarlos deben dar 90 grados. Profe, Dígame. si no me equivoco, el ángulo complementario da 90 grados y el ángulo suplementario da 180 grados, ¿verdad? Es correcto, muy bien. Y eso vamos a ver en un instante. Pero si en el ejercicio te dan, por ejemplo, la medida de un ángulo, por ejemplo, me piden hallar el complemento de alfa, complemento de alfa. ¿Cómo encuentras el complemento de un ángulo? Bueno, restando 90 grados menos el ángulo que me dan. Ah, menos la medida de dicho ángulo. O sea, tú lo encuentras la medida del otro ángulo por diferencia. Entonces, ahí vamos a decir que alfa, mira, según la definición, alfa es el complemento de beta, porque en ambos deben sumar 90 grados.
Ahora te voy a explicar cómo plantear los ejercicios y préstame mucha atención en este momento. Vas a ver el primer ejercicio y tú vas a hacer en casa el segundo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren lo que dice el ejercicio ahí. Ejercicio A. Si alfa es igual a 36 grados, mira, alfa es igual a 36 grados, calcula su ángulo complementario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacer lo siguiente. Si me piden el complemento de 36 grados, coloco así, una letra C. Esa letra C es la inicial de complemento. Letra C, inicial de complemento. Pero el complemento ¿de qué ángulo? De 36 grados. Complemento, y ahí coloco 36 grados. Entonces, ¿cómo haría para encontrar el ángulo complementario de 36 grados? Lo único que haces es calcular una diferencia. Como dos ángulos complementarios suman 90 grados, entonces coloco 90 grados. Y como quiero encontrar el complemento de 36, le restamos 36 grados. Y ahora sí, ustedes, niños y niñas, ¿cuánto es el complemento de 36 grados? 64. 64. Resten bien. Resten bien. No te puedes equivocar en esto. A ver. 54. 54. Porque si es 64, ya con... Si fuera 64, tendría que haber sido... Sería 100 grados. No, tendría que haber sido 90 grados. ¿Te das cuenta? Profe, me pasé. Ahí tienes que tener mucho cuidado. Acá tienes que ser exacto. O sea, no te puedes equivocar, porque lo que estás haciendo es una resta, una diferencia. Estás calculando una diferencia. Bien, estudiantes, ya viste cómo se calcula el complemento de un ángulo, restando 90 grados menos la medida de dicho ángulo. Ahora ustedes en casa resuelvan el ejercicio B. Si el ángulo alfa mide 64 grados, hallar su ángulo complementario. A ver, resuelvan, niños y niñas. A ver, ¿cuánto sería el complemento de 64 grados? 26. A ver. ¿Cuánto es? 26. 26. Muy bien, claro. Porque el complemento de 64 grados vendría a ser la diferencia de 90 grados menos 64 grados. Complemento, claro. Ahí tendría que ser 26 grados. Y ahora vamos a ver la conclusión de esta primera parte de ángulo complementario. Habíamos dicho hace un instante que dos ángulos complementarios suman 90 grados. Y efectivamente, mira el ejercicio A. Si sumas 54 grados más 36 grados, te da 90 grados. Por eso calculamos la diferencia para hallar el complemento. Y si sumas 64 grados más 26 grados, también te da 90 grados. Por eso es que calculamos la diferencia. Con el ángulo complementario, 90 grados menos la medida del ángulo. Bien, ya está la primera. Bien. Ahora vamos a definir lo que es el ángulo suplementario. Y ahí es muy importante que observen. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de esos ángulos es igual a 180 grados. Cuando la suma de los ángulos es igual a 180 grados. Enciérrenlo en una nubecita, por favor. Bien, un cuadrito ahí. Perfecto. Y si quisiera conocer el complemento de un ángulo,
si quisieras complementar, perdón, el suplemento de un ángulo, porque ahora hablo de suplemento, lo que haces es restar 180 grados menos la medida de dicho ángulo. Y ahí determinas el suplemento. Entonces decimos que beta es el suplementario de 180 grados. Ahora vamos al ejercicio A, para que ustedes definan, quede bien claro esta parte. Si beta mide 108 grados, hallar su ángulo suplementario. Cuando calcules el suplemento, ustedes vamos a colocar la inicial de suplemento. ¿Cuál es la inicial de suplemento? La letra S. Utilizamos la inicial. Suplemento de 108 grados. Entonces colocamos la letra S y colocamos ahí el ángulo, que es 108 grados. Bien. ¿Qué hago para calcular el ángulo suplementario? Lo que hago es restar 180 grados. 180 grados menos 108 grados. Cuando te pidan el ángulo suplementario, utilizas 180 grados menos la medida del ángulo, menos 108 en este caso. Y la pregunta es para ustedes, ¿cuánto es 180 grados menos 108 grados? 72 grados. 72 Ah, grados. entonces, 72 grados. el ángulo suplementario de 108 grados es 72 grados. Y comprueba, pues, ¿no? Porque al sumar 108 más 72 nos da 180 grados. Bien. Ahora ustedes, estudiantes en casa, van a resolver el siguiente ejercicio. Cuando el ángulo θ mida 144 grados, calcula su ángulo suplementario. Vayan resolviendo ustedes. A ver, ¿y cuánto mide el ángulo suplementario de 144 grados? 36 grados. Muy bien. ¿Qué hemos hecho ahí para encontrar el suplementario? Restamos en 180 grados Menos. y 144 grados. Muy Y nos bien. daría 36 grados. 26 grados. Está muy bien, muy bien. Listo. Así se Ese determina. tema está muy fácil. Está muy sencillo, ¿no? Está muy sencillo para Profe, que- también nos enseñaron en otro curso que es casi parecido a este. Claro, o sea, es muy importante. Por eso es que hay que recordar bien. Hay que recordar bien estas medidas. Bien. Vayan trabajando ahí, estudiantes. Bien, estudiantes. Ahora vamos a resolver problemas con ángulos. Vamos a recordar un problema con ángulos. Recordemos algunos conceptos. Dice, sean los ángulos consecutivos A o B y B o C. ¿Qué son ángulos consecutivos? Bueno, para recordar ello, ángulos consecutivos son ángulos que van uno a continuación del otro. Por ejemplo, acá voy a definir, acá estará el punto O, miren, ahí voy a colocar el punto O. Siempre los puntos se colocan con letra mayúscula, ahí está el punto O. O, vamos a ver, letra mayúscula. Bien, ahí está el punto O. Y ahí voy a trazar, mira, el rayo OA. Acá estará el punto A, el rayo OA. Bien. Y dice que hay ángulos que se forman. El ángulo AOB. El ángulo AOB. Perfecto, profesor. El ángulo AOB más o menos será por acá. No sé cuánto mide el ángulo AOB. Perfecto. Ahí vamos a trazar el ángulo AOB. ¿Listo? Ahí colocamos el punto B. AOB. Y también para que sea consecutivo con el ángulo BOC, el ángulo BOC tiene que estar partiendo también desde el vértice O. Algo por el estilo. Acá estará BOC. Perfecto, profesor. Ahí estamos definiendo. Ahí está BOC. Perfecto. Pero hay un dato que me dan ahí. Ahí me están diciendo que la medida, ojo, observa ahí, que la medida del ángulo
A o B es igual a dos veces la medida del ángulo BOC. BOC. Y acá está la solución, niños y niñas. Este dato es clave. Y además me dicen que la medida del ángulo AOC es 108 grados. Ahí está. Eso lo voy a utilizar al final. Pero este dato es importante. ¿Por qué, profesor? Porque en este momento tú tienes que definir. ¿Conoces el ángulo AOB y se conoce el ángulo BOC? No, no conozco ninguno de los dos ángulos. Pero con la medida del ángulo AOB es el doble de BOC. Yo te pregunto, ¿conoces la medida del ángulo BOC? ¿Conoces la medida del ángulo BOC? No, ¿no? ¿Cómo le puedo llamar ese ángulo cuando no lo conoces? X. X. Ah, X. Y si al ángulo BOC le llamo X, entonces díganme ustedes cuánto mide la medida del ángulo AOB. Como es dos veces la medida del ángulo BOC, ¿cómo será? 2X. 2X. Ahí tengo el ángulo, 2X. ¿Te das cuenta? Y estos dos ángulos, ¿qué ángulo están formando? Están formando el ángulo AOC. ¿Y cuánto mide el ángulo AOC? 108. Ah, 108 grados. Muy bien. Y mira, todo parte de que yo definí que el ángulo BOC, como no lo conocía, le llamé X, y por lo tanto el ángulo AOB es el doble, es decir, 2X. Ahí le di la forma. Y ahora sí, ¿qué observan ahí? ¿Una ecua? Una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? ¿Cuál sería la X ecuación? más 2X igual a 100. X más 2X igual a 180. ¿A 180? 108. A 108. Ah, 108 grados. ¿Cuánto es X más 2X? 3X. 3X igual a 3X. 108 grados. Y aplicando transposición de términos, el 3 que multiplica, ¿cómo pasa al otro miembro de la igualdad? A dividir. ¿Cuánto es 108 grados dividido entre 3? 36. 36. Muy bien. X es igual a 36 grados. Bien, estudiantes. ¿Ahí acaba el problema? No. No. ¿Qué me han No, pedido porque allá? está pidiendo en A o B. Ah, me piden la medida del ángulo AOB. Muy bien. Y miren el gráfico. ¿Cuánto mide el ángulo AOB? Ahí dice 2X. 2X. ¿Y cuánto mide X? 36. Multiplicamos 2 por 2 por 36. 36. ¿Cuánto 2 por es? 36. 72. 72 grados. 72. Y esto es lo que me pidieron allá. Bien, estudiantes, hasta ahí esta primera hora de clase. Nos vemos en 5 minutos. Tomen una captura de pantalla si te falta bastante. ¿Sí? Yo, profesor, tomo agüita. Nos vemos en 5 minutos. Sean puntuales, por favor. Sean puntuales.